debemos comenzar por enfrentar una verdad que muchos llevan en el alma de manera silenciosa. Nuestras historias personales no están separadas de las grandes historias de pueblos, fronteras y memoria que han moldeado la vida de millones entre México y los Estados Unidos. Porque la memoria de una abuela que recuerda a su hijo caminando hacia el norte, la de un abuelo que mantiene viva la música tradicional en su sala y la de quienes han preservado rituales ancestrales en tierras lejanas, son testimonios vivos de cómo el pasado sigue latiendo en nuestro presente. Mi nombre es Bilal y te invito a recorrer conmigo un relato profundo sobre identidad, migración y cultura que une dos naciones, dos lenguas y millones de historias humanas que, para quienes han vivido más de medio siglo, no son abstractas, sino parte de sus propios recuerdos y lo que ven hoy en sus comunidades. Desde tiempos anteriores a la formalización de la frontera, las sociedades que hoy llamamos México y Estados Unidos compartieron pueblos, tradiciones e intercambios que no conocían límites rígidos, y aunque con la colonización, la independencia y las guerras territoriales, esos límites comenzaron a dibujarse en mapas, la vida de la gente continuó fluyendo a través de lazos de parentesco, comercio y festividades compartidas, creando una identidad mestiza que ha resistido siglos de cambios culturales y políticos. Investigaciones recientes sobre migración muestran que los movimientos actuales de personas entre México y los Estados Unidos no son un fenómeno nuevo o aislado, sino parte de un proceso histórico profundo en el cual generaciones de familias han establecido redes transnacionales que mantienen vivos sus vínculos culturales, económicos y afectivos a través de fronteras físicas e imaginarias, reforzando la idea de que la identidad no es estática, sino un tejido en constante transformación. Estas redes migratorias no solo han sido fuerzas económicas que responden a las necesidades de trabajo, sino también espacios donde se forja una cultura compartida que refuerza las prácticas ancestrales, la lengua, la música y las festividades familiares que muchas veces se ven reformuladas en nuevos contextos comunitarios en Estados Unidos, al tiempo que conservan su raíz en México. Hoy, a medida que los pueblos indígenas como los mixtecos mantienen una presencia significativa en ciudades tanto mexicanas como estadounidenses, vemos ejemplos vivos de cómo las comunidades transnacionales no solo llevan consigo sus tradiciones, sino que las adaptan, las combinan y las reinventan, mostrando que la cultura migrante no es una copia de una tierra original, sino una expresión creativa y persistente de identidad en movimiento. Entre quienes conocemos la historia más de cerca, es imposible ignorar que estos patrones culturales y migratorios también tienen raíces profundas en políticas, economía y relaciones sociales que se han desarrollado durante décadas. Descendientes de familias que cruzaron el Río Grande en busca de trabajo en el campo o en fábricas a mediados del siglo XX, ahora miran hacia atrás con una mezcla de orgullo por lo logrado y nostalgia por lo que se ha perdido, conscientes de que sus vidas están llenas de híbridos culturales que no encajan perfectamente en ninguna sola categoría nacional. Las comunidades mexicanas y mexicoamericanas en los Estados Unidos han generado identidades que desafían las definiciones tradicionales, como la identidad chicana, que surgió midiendo su propio valor frente a la experiencia de segregación, lucha por igualdad y la afirmación de una herencia cultural única que no se deja absorber ni por una ni otra cultura dominante. Este proceso de construcción identitaria ha tenido su reflejo también en México, donde el reconocimiento académico y popular de fenómenos como el México profundo, explorado por historiadores culturales como Guillermo Bonfil Batalla, ha subrayado que muchas de las tradiciones prehispánicas y formas culturales indígenas nunca desaparecieron, sino que se adaptaron y sobrevivieron bajo la superficie de la narrativa nacional, moldeando lo que significa ser mexicano hoy. En tiempos recientes, este diálogo cultural transfronterizo se ha vuelto más visible no solo en la academia, sino también en el arte y la vida cotidiana. Artistas como Betsabe Romero han colocado el tema de la migración en el centro del arte contemporáneo, utilizando materiales cotidianos para hacer visibles las historias de trabajadores migrantes, recordándonos que el flujo de cuerpos y culturas ha sido y sigue siendo una fuerza poderosa que da forma a nuestra realidad colectiva. La historia de cómo las familias migrantes adaptan y preservan sus raíces también se refleja en la manera en que los abuelos y abuelas enseñan a las nuevas generaciones
Las celebraciones, las comidas, las palabras en español que han pasado de boca en boca y las historias de lugares que muchos jóvenes nunca han visitado físicamente, pero que viven en sus corazones como lugares de origen y orgullo. Estas prácticas son testimonios de memoria viva, un patrimonio intangible que desafía las ideas de separación y nos recuerda que la cultura no se detiene en una frontera, sino que se transforma y se extiende con quienes la llevan consigo. Las investigaciones antropológicas contemporáneas confirman que estos procesos de hibridación cultural, donde elementos de diferentes tradiciones se encuentran, chocan y se fusionan, no solo reducen distancias entre identidades, sino que generan nuevas formas de expresiones culturales que enriquecen ambos lados de la frontera, desafiando la idea de que migrar significa renunciar a una identidad en vez de enriquecerla y expandirla. Al mirar hacia atrás en la historia de nuestras propias familias, reconocemos que muchas de las decisiones que llevaron a nuestros antepasados a cruzar ríos, montañas y desiertos fueron impulsadas por un deseo profundo de proveer mejor para sus hijos, de encontrar trabajo, de mantener vivas las tradiciones en lugares nuevos y de construir comunidades sustentadas no solo por la fuerza del trabajo, sino por la fuerza de la memoria compartida, esa memoria que tú, que me escuchas ahora, quizás llevas en tu corazón cada vez que hablas de tu infancia, de los sonidos, sabores y rostros que formaron quien eres hoy. Recordar y honrar esa memoria no es un ejercicio nostálgico, sino un acto de reconocimiento de nuestra humanidad compartida, de cómo las experiencias de migración, adaptación y resiliencia han dado forma a quienes somos y cómo seguimos preservando nuestras raíces en un mundo que cambia rápidamente. Y mientras reflexionamos sobre el legado cultural que compartimos, te invito a mirar a tu alrededor y pensar en las historias de tu propia familia, esas historias de traslado, de adaptación, de lucha y de celebración que han tejido la rica tela de tu identidad. Por favor, comparte tus recuerdos en los comentarios. Dale like si este relato resonó contigo y suscríbete para que juntos sigamos preservando estas voces, estas memorias y esta herencia cultural para las generaciones que vienen después de nosotros.